prometí subir un video sobre mi experiencia en Australia, pero es mejor tarde que nunca, así que aquí está y preguntas y respuestas de Australia. Hola, soy Ana y bienvenidos a mi canal. Gracias a todos los que dejaron sus dudas, ahora les voy a poder contestar uno por uno sobre mi experiencia en Melbourne. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cómo conseguí mi apartamento? Yo conseguí mi apartamento cuando ya estaba en Australia. De hecho, yo llegué primero a un hostel y después busqué un alojamiento en Facebook. Yo sé que puede sonar no tan confiable Marketplace, Facebook Marketplace, pero es lo que yo utilicé y me funcionó y conozco a muchas personas que les funcionó esa plataforma. Lo más importante es hacer inspecciones. Hacer inspecciones significa quedar con la persona para ir a ver el lugar, darte cuenta de que es confiable, de qué es lo que te ofrece, de que hay otras personas viviendo ahí también. Así que eso fue lo que yo hice. Hice 2 inspecciones en 2 lugares diferentes con precios bastante similares y escogí el que me dio más confianza, que fue en Port Melbourne, que es una zona un poco cerca de la playa en Melbourne, Australia. Lo que yo quería era tener un lugar estable después de haber vivido en un hostel una semana y en un Airbnb otra semana. Así que en ese alojamiento le dije a la señora que me iba a quedar 6 meses y me dijo que estaba perfecto. Entonces hicimos un trato de pagar mes por mes. Bueno, en este caso yo estaba pagando 250 por semana, lo cual vendría a ser $1000 australianos al mes. Así que yo les recomiendo eso, buscar su alojamiento en persona, ver a las otras personas con las que vas a vivir y hacer el depósito en persona. O sea, no les recomiendo para nada hacer depósitos sin haber llegado al país o sin saber referencias de la persona con la que ustedes están contactando. La siguiente pregunta es, ¿fue fácil conseguir trabajo? Yo diría que en mi experiencia sí. No diría que es la cosa más fácil del mundo. No es que llegué y a los 2 días conseguí trabajo, pero en una semana ya tenía trabajo y en este caso fue de Customer Service. Yo creo que si vienes buscando trabajo de tu carrera, de repente sea un poco más difícil o tome un poquito más de tiempo el proceso. Les recomiendo algunas aplicaciones para conseguir trabajo. Las que yo utilicé fueron Seek, Quora, Indeed y Haze. Esas 4 plataformas y bueno, grupos de Facebook también me sirvieron mucho para ver las ofertas de trabajo, ver más o menos cuánto pagan en los trabajos, los horarios y demás. De hecho, hay muchas personas que aplican, eso sí, hay que tener un poco de suerte y moverse bastante rápido, pero de que se consigue trabajo, sí se consigue. Mi primer trabajo, de hecho, fue en la Cruz Roja, no directamente con ellos, pero fue una empresa que trabajaba con varias ONGs y tuve la oportunidad de trabajar con la Cruz Roja en algunos centros comerciales. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cómo es el estilo o costo de vida? Yo creo que va a depender mucho de tus preferencias. Si prefieres vivir en el centro de la ciudad o a las afueras. En mi caso yo vivía en el centro de la ciudad, a lo que se le llama City o CBD. Pero va a depender mucho de qué es lo que tú prefieres y qué es lo que tú necesitas. Si trabajas y vives en la City, digamos que ya no tendrías que movilizarte demasiado, pero la renta es mucho más alta que si vivieras en las afueras. Por ejemplo, si vives en las afueras, la renta va a ser más barata, pero el transporte de repente podría costarte un poco más si es que tienes que movilizarte todos los días. Por el contrario, podrías trabajar cerca a tu casa, no cerca a las afueras. De repente también hay otras oportunidades por ahí. Y en este caso, si hablamos de temas de precios, si es muy caro vivir en Australia, yo creo que de todas maneras va a ser más caro vivir en un país donde se gana y se gasta en dólares, pero a diferencia de Latinoamérica, el rango del sueldo es mucho más alto. Entonces, digamos que puedes ganar $4000 y con eso te alcanza para vivir tranquilo. El sueldo mínimo me parece que son $25-30 por hora y con eso podrías vivir tranquilo, mientras que en Perú, el país en el que yo vivo, el sueldo mínimo es 1200 soles y las cosas de hecho siguen siendo caras. Ahora que he regresado a Perú, yo siento que los precios son bastante altos, bastante inflados en relación al sueldo mínimo. De hecho, vamos a hacer un ejemplo para ver los temas de precios y gastos básicos para que puedan hacerse una idea. En este caso vamos a partir de los precios que yo pagué el año pasado, 2023-2024 inicios. Vamos a tomar en cuenta lo que vendría a ser la renta, supermercado, comer afuera en algún restaurante y el teléfono, que yo creo que son las cosas básicas de un día a día. En este caso lo he calculado de manera semanal. Entonces, empezando con la renta en un cuarto compartido, que vendría a ser $250 australianos. Después tenemos el supermercado, que yo no gastaba mucho porque no sabía cocinar. Entonces compraba cosas bastante básicas como yogur, cereal, arroz, pollo, pan, cosas para el día a día. Es un costo de comer fuera porque siempre igual puedes salir con tus amigos, puedes salir a comer algo si es que no cocinaste. Y le he puesto $50 porque yo creo que puedes gastar entre 15 a 20, $25 por comida. Y después he puesto el teléfono, que más o menos me parece que estaba pagando $50 por mes, pero vamos a ponerle 60 para que entre 4 semanas salga 25.
no, salga 20, perdón. Así que en este caso nos daría un total de 360 dólares australianos por semana. Y esto más o menos sería 1.440 dólares al mes. No estoy contando gastos ya personales como podrían ser inscripción al gimnasio, pagar alguna clase, alquilar un auto, etcétera, porque yo sé que esos son gastos variables de cada uno. En este caso, mi renta sí estaba incluida los bills, que en algunas rentas no está incluido, que vienen a ser los servicios de luz, agua, etcétera, o el wifi. Así que, bueno, eso sería más o menos mi gasto mensual, que no es 100% real, porque yo obviamente gastaba en otras cosas que no les estoy incluyendo, pero digamos que esto podría ser un presupuesto base. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las mejores rutas para llegar a Australia? Yo creo que hay dos rutas bastante clásicas. La que yo tomé fue vía Estados Unidos, que es la que yo les recomiendo porque es más económico. Yo compré el pasaje a Los Ángeles hice escala en San Francisco y San Francisco a Melbourne. Pero la otra ruta, en caso no tengas visa, sería Lima, Chile, Lima, Santiago, Santiago, Nueva Zelanda, Melbourne. Yo creo que sí hay bastante diferencia en precio, de más o menos 500 dólares. A mí me costó 1.500 dólares el año pasado en abril, pero he visto los precios a día de hoy y los precios están más o menos en 1.000 dólares solo ida. Así que yo creo que sí pueden conseguir precios bajos, pero les recomiendo buscarlo en Google Flights, que es donde yo siempre busco los precios, no directamente en agencias o algo así. Ese es un tip. En Google Flight puedes buscar el precio según fechas y ver la fecha más baja y comprarlo directamente con la aerolínea. La siguiente pregunta dice, tips para recién llegados. Yo les daría 3 tips que a mí me los dieron cuando llegué y fue lo mejor que me pudo pasar. En este caso sería sacar su TFN, que es Tax File Number, que es un número que te permite trabajar. A la hora que te consigues un trabajo y te aceptan, te van a pedir tu TFN. Yo les recomiendo solicitarlo el primer día que llegan porque puede demorar hasta 28 días y si consigues un trabajo antes, te lo van a pedir. Entonces, sí es necesario que lo tengas lo antes posible. Lo siguiente que yo les recomendaría es abrir tu cuenta bancaria porque sí es importante que tengas una cuenta australiana. Ahí te van a pagar, vas a poder tener tu tarjeta, vas a poder retirar, depositar y demás. En mi experiencia personal yo utilicé Common Bank Commonwealth, que es este de aquí, y de hecho encuentras varias sedes en la ciudad y las personas que conocí la mayoría lo utilizaba, así que sí, yo diría que me fue bastante bien. De todas maneras igual pueden explorar otras opciones y ver la que mejor les convenga. Mi tercer tip sería sacar tu teléfono australiano, tener un número del país en el que estás viviendo y cuando postules a trabajos que te llamen directamente. Y bueno, un cuarto tip también, les diría que se unan a grupos de Facebook. Hay muchos grupos, hay grupos de latinos en Australia, colombianos en Australia, franceses en Australia, el país que se imaginen hay grupos. Y bueno, si son chicas, yo me uní a un grupo que se llamaba Working Holiday Girls, pero hay de varias ciudades como que Melbourne, Working Holiday Girls, y hacen planes entre chicas para conocer personas y puedes salir y de repente si llegas sola a hacer contactos. Creo que mi cámara se estaba yendo hacia atrás, pero ya la puse bien. Creo que ahora sí estoy mejor encuadrada. Problemas técnicos. La siguiente es, ¿cuál es el nivel mínimo que te piden de inglés para la Working Holiday? No te piden un nivel mínimo, pero sí tienes que dar un examen para demostrar que sabes inglés. Puedes tomar el TOEFL o el IELTS. Yo tomé el IELTS. Digamos que el TOEFL es si has estudiado inglés americano y el IELTS es si has estudiado inglés británico. Entonces yo tomé el IELTS y te piden un promedio de 4.5 puntos en 4 áreas. En el listening, writing, reading y speaking. Así que sí les recomiendo prepararse o ver videos en YouTube para saber más o menos cómo es el examen. Siguiente pregunta dice, ¿esta visa por cuánto tiempo me permite trabajar en Australia? La visa te permite trabajar por 1 año, pero puedes extenderlo por 2 hasta 3 años haciendo trabajo de granja o farm work. De hecho, tienes que hacer 90 días. Bueno, no necesariamente tiene que ser en granja, también pueden ser en lugares remotos. Y me parece que hay una lista de trabajos que sí valen y áreas en las que sí te validan como que el trabajo que estás haciendo para la extensión. ¿Cómo fue mi experiencia buscando trabajo en Australia? Yo diría que fue buena experiencia. Puedes conocer diferentes plataformas y de las 4 plataformas que les dije al inicio, digamos que he conseguido un trabajo casi que por cada una y he tenido la oportunidad de probarlas todas, pero la que más les recomiendo sería Hays. Creo que no es tan conocida y cuando yo he visto videos no la han mencionado mucho. Digamos que es una reclutadora que busca candidatos para empresas medianamente grandes. Yo trabajé en una empresa conocida que siento que postulando por mi propia cuenta como que no lo hubiera conseguido porque en la empresa venían a dejar CVs bastante frecuente y no, yo sentía que los archivaban. Así que yo sí les recomiendo usar esta empresa reclutadora. En mi experiencia fueron súper amables, bastante personalizados, me ayudaron a corregir mi CV y mandarlo directamente a la empresa que estaba cerca donde yo vivía, que cumplía los requisitos, que por ejemplo yo no sabía utilizar un programa
idioma y ellos me van a capacitar. La verdad es que sí fue una muy buena experiencia y sí se los recomiendo bastante. ¿Tradujiste tu bachiller o título? Y la verdad es que no. Envié mi bachiller en español en el idioma original en que lo recibí y todo procedió de manera correcta. O sea, creo que hasta que no te lo indiquen no tienes que traducirlo, puedes enviarlo en el idioma original. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video y que les haya ayudado a resolver todas sus dudas. Si tienen más dudas, no duden en dejarlas en los comentarios. Prometo hacer videos más seguidos. Yo sé que ya estoy en Perú y de repente no les puedo hacer vlogs diarios de Australia, pero sí les puedo contar toda mi experiencia. De hecho, les cuento que trabajé en el Australian Open, que ya se viene ahora en enero. Y también me gustaría contarles un poco de ese proceso porque es un proceso bastante bonito y bastante selectivo para poder participar en este evento deportivo tan grande. Y de hecho creo que no soy la única latina que ha participado en eso. He conocido personas de Colombia, Ecuador y otros países más que han participado, así que díganme si les gustaría saber más sobre eso. Muchas gracias por quedarse hasta el final, así que un beso, nos vemos.